Amigos del saber, observadores de lo inobservable, prepárense. Lo que están a punto de experimentar no es una simple travesía por el tiempo, es una explosión cósmica en su percepción de la realidad misma. Desde que nacemos, la inquebrantable flecha del tiempo nos arrastra, un segundo tras otro, del pasado al futuro, un flujo que creemos absoluto, inmutable, la esencia misma de lo que es real. Pero, ¿y si esa percepción fuera solo un velo, una construcción de nuestra mente, un truco magistral de la conciencia? La ciencia moderna, desde los abismos de la física cuántica hasta las vastas escalas del cosmos, susurra una verdad perturbadora: el tiempo es una ilusión. Este no es un documental convencional, es una inmersión en los misterios más fundamentales de la existencia, un viaje a través de las fronteras de lo que creíamos posible. Si están listos para que su visión del tiempo se fracture y se reconstruya, si están dispuestos a desafiar cada certeza, entonces únanse a nuestra expedición. Y si, al final de este asombroso periplo, sienten que su alma ha vibrado con la verdad, los invito a unirse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un clic, es un pasaporte para continuar explorando los secretos más profundos del cosmos junto a nosotros. Prepárense, porque a partir de ahora, el tiempo no volverá a ser lo mismo. Ustedes, en este preciso instante, están experimentando el tiempo. Sienten su avance inexorable, ese tic-tac constante que mide los segundos que se deslizan, los minutos que se transforman en horas, las horas que se funden en días. Es una verdad tan arraigada en nuestra conciencia que la consideramos tan real y absoluta como el suelo bajo nuestros pies. Pero, ¿y si les dijera que esa percepción, esa sensación de un flujo inalterable y universal, es el primer y más fundamental engaño cósmico que su mente les ha orquestado? Prepárense, porque la verdad sobre el tiempo comienza no en las estrellas, sino en el laboratorio secreto de su propia psique. Piensen en sus propias vidas. Seguramente han vivido momentos en los que el tiempo parecía estirarse hasta casi el infinito. Ese instante en un accidente, cuando todo se ralentiza y cada fragmento de segundo se expande, revelando detalles que normalmente pasarían desapercibidos, o el agónico tiempo de espera en una sala de hospital, donde cada minuto se siente como una hora, cada hora como una eternidad. Es como si el reloj universal se hubiese congelado, o quizás, como si su propia conciencia hubiese activado un modo de cámara lenta, permitiéndoles percibir una densidad de información y duración que desafía la lógica del cronómetro. Por otro lado, ¿cuántas veces han experimentado la sensación opuesta? Esas vacaciones maravillosas que pasan en un abrir y cerrar de ojos, la inmersión total en una conversación fascinante, donde las horas se desvanecen en minutos, el fluir ininterrumpido de una actividad apasionante, donde el día se esfuma sin que se den cuenta. Es como si el tiempo se hubiese acelerado, o más bien como si su mente hubiese compactado vastos periodos de existencia en meros suspiros. ¿Acaso no es desconcertante que la misma duración medida por un reloj mecánico pueda sentirse tan radicalmente diferente para cada uno de ustedes, o incluso para ustedes mismos en distintos momentos de su vida? Esta dualidad, esta elasticidad de nuestra experiencia temporal, es la primera y más palpable evidencia de que el tiempo no es lo que parece. Existe el tiempo del reloj, ese metrónomo universal y objetivo que miden los relojes atómicos con una precisión asombrosa. Y luego existe el tiempo psicológico, su experiencia subjetiva, moldeada por un sinfín de factores internos y externos. La neurociencia, la psicología y la filosofía han explorado esta brecha con una fascinación creciente. ¿Qué impulsa esta danza personal con el tiempo? La emoción juega un papel colosal. El miedo y el estrés, al inundar el cerebro con adrenalina y otras neuroquímicas, amplifican la actividad de ciertas regiones cerebrales, como la amígdala. Esto parece llevar a una grabación más densa de información sensorial por unidad de tiempo. Más información procesada por segundo da la impresión de que el tiempo se ralentiza. Por el contrario, la alegría y la inmersión en una actividad placentera, al activar los circuitos de recompensa y la liberación de dopamina, pueden hacer que la mente se concentre menos en el paso del tiempo y más en la tarea, haciendo que las horas se esfumen. La atención es otro factor crucial. Cuando su atención está fijada en el paso del tiempo, esperando algo, aburriéndose, cada segundo se estira dolorosamente. Cuando están completamente inmersos en algo, en un estado de flujo, como un artista o un atleta, su conciencia del tiempo se desvanece por completo. La mente, al dejar de monitorear el reloj, se sumerge en la experiencia, y el tiempo se desdibuja.
La edad también influye en la percepción del tiempo. Para un niño, los veranos parecen interminables y los años se arrastran. Para un adulto, el tiempo parece acelerarse con cada década que pasa. Una teoría sugiere que, a medida que envejecemos, el número de primeras veces disminuye y las experiencias se vuelven más rutinarias. Menos eventos novedosos para registrar significativamente resultan en una memoria más compacta de periodos más largos, dando la impresión de que el tiempo acelera. Otra hipótesis es que el propio marcapasos neural del cerebro se ralentiza con la edad. Esta brecha entre el tiempo objetivo y el tiempo percibido no es un mero capricho del cerebro. Es una ventana a una verdad más profunda, que nuestra experiencia de la temporalidad no es un reflejo pasivo de un flujo universal, sino una construcción activa de nuestra propia conciencia. El cerebro no tiene un único reloj maestro. En cambio, la percepción del tiempo emerge de la compleja orquestación de múltiples regiones cerebrales que integran información sensorial, memoria, emoción y atención. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, es parte de esta compleja sinfonía que crea la ilusión de una hora que fluye. Entonces, ¿qué implica este gran engaño de cada segundo para la idea de que el tiempo es una ilusión? Implica que la primera capa del velo ya está en su propia mente. Antes de que siquiera toquemos las profundidades de la física cuántica o la relatividad, su propia experiencia diaria les grita que el tiempo es maleable, subjetivo, una propiedad que se dobla y se estira según el estado de su ser. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si nuestra propia mente es capaz de moldear nuestra experiencia del tiempo de formas tan dramáticas, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza del tiempo mismo? Y si lo que llamamos pasado y futuro no fueran destinos separados y distintos, sino parte de un todo, un lienzo ya pintado que nuestra conciencia simplemente recorre, fotograma a fotograma, la ilusión no es que el tiempo no exista, sino que es una entidad fija y externa que nos arrastra. La ilusión es que no somos participantes activos en su propia creación perceptual. Al comprender que el tiempo es en gran medida una construcción interna, abrimos la puerta a la posibilidad de trascender sus límites autoimpuestos. Es el primer paso para liberarse de las cadenas de una percepción lineal y un preámbulo a las verdades más asombrosas que la ciencia nos ha desvelado sobre la elasticidad fundamental del tiempo mismo en el cosmos. Prepárense, porque ahora nos elevaremos de la mente humana a las estrellas, donde el genio de Einstein nos mostrará cómo el universo, con su propia danza de la velocidad y la gravedad, dobla el tiempo de formas que desafían toda intuición. Capítulo 2. Einstein desvela la trampa. El tiempo relativo al movimiento y la gravedad. Ustedes crecieron en un universo newtoniano, una realidad donde el tiempo era un río universal e inmutable, fluyendo igual para todos, en todas partes, un telón de fondo fijo para el drama de la existencia. Era una verdad reconfortante, predecible. Pero a principios del siglo XX, un joven y audaz físico, con la pura fuerza de su intelecto, pulverizó esa concepción, revelando que el tiempo es mucho más que un simple cronometrador. Es una dimensión elástica, moldeable, y su flujo es tan relativo como su punto de vista. Bienvenidos al universo de Albert Einstein, donde el tiempo se convierte en una danza personal con el cosmos. La primera gran revelación llegó en el año 1905, con su teoría de la relatividad especial. Einstein partió de dos postulados aparentemente simples, pero con consecuencias revolucionarias. Primero, las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Imaginen que están en un tren perfectamente liso, sin ventanas, moviéndose sin sacudidas. No hay experimento que puedan realizar dentro del tren que les diga si están en movimiento o en reposo. Esto parece intuitivo. Pero el segundo postulado fue la chispa de la revolución. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar cuán rápido se muevan ellos o la fuente de la luz. Esto es lo que rompe con nuestra intuición. Piensen en un coche que lanza una pelota a cierta velocidad. Si el coche acelera, la velocidad de la pelota respecto al suelo aumentará. Pero con la luz no. Si una nave espacial viaja a la mitad de la velocidad de la luz y dispara un rayo de luz, ese rayo de luz seguirá moviéndose a la velocidad de la luz para la nave, y también para un observador que esté en reposo en el espacio. La luz siempre viaja a la misma velocidad inmutable para todos. Las consecuencias de esta verdad son asombrosas. Si la velocidad de la luz es una constante cósmica, entonces el tiempo y el espacio deben ser variables.
Si ustedes viajan a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo debe ralentizarse para ustedes en comparación con un observador en reposo. Esto se conoce como dilatación del tiempo. Sus relojes, su envejecimiento, cada proceso biológico, todo se ralentizaría. Ustedes estarían, de facto, viajando hacia el futuro del observador más lento. Este no es un truco de la percepción, como en el capítulo anterior. Es una realidad física, comprobada una y otra vez. Piensen en los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Al orbitar la Tierra a 28.000 km por hora, experimentan una ligerísima dilatación del tiempo. Al regresar después de un año, habrán envejecido unas fracciones de segundo menos que sus equivalentes en la Tierra. O consideren las partículas subatómicas llamadas muones, que tienen una vida media de apenas 2 millonésimas de segundo. Se forman en la atmósfera superior viajando a casi la velocidad de la luz, y deberían desintegrarse antes de llegar al suelo. Sin embargo, los detectores en la Tierra registran una cantidad significativamente mayor de muones de lo esperado, porque para los muones el tiempo se ralentiza, permitiéndoles vivir lo suficiente como para alcanzar la superficie. La prueba más tangible y cotidiana de esta realidad está en sus propios bolsillos. Los sistemas de posicionamiento global, los GPS, dependen de la relatividad para funcionar. Los satélites GPS orbitan la Tierra a miles de kilómetros por hora y también experimentan un campo gravitatorio ligeramente más débil. Si no se corrigieran los relojes atómicos a bordo de esos satélites para tener en cuenta la dilatación del tiempo, tanto por velocidad como por gravedad, los errores de posicionamiento acumularían kilómetros por día. El GPS es un testimonio constante y silencioso de que el tiempo no es absoluto. Pero la visión de Einstein no se detuvo en la velocidad. 10 años después, en 1915, publicó su obra maestra, La teoría de la relatividad general. Aquí, fusionó el espacio, el tiempo y la gravedad en una única y monumental estructura, el espacio-tiempo. La gran revelación de la relatividad general es que la gravedad no es una fuerza que jala objetos. La gravedad es, en realidad, la manifestación de cómo la masa y la energía curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Imaginen una cama elástica. Si colocan una bola de bolos pesada en el centro, la tela se hundirá, se curvará. Si luego ruedan una canica cerca de la bola de bolos, la canica no es jalada por la bola, simplemente sigue la curvatura de la tela. De la misma manera, la Tierra no es jalada por el Sol, simplemente sigue las curvas en el espacio-tiempo que la inmensa masa del Sol ha creado. Y si el espacio se curva, el tiempo también debe curvarse. Esta es la dilatación del tiempo gravitacional. Cuanto más fuerte es el campo gravitatorio, más lentamente transcurre el tiempo. Para un reloj en la superficie de la Tierra, el tiempo pasa ligeramente más lento que para un reloj en la cima de una montaña o en la órbita de un satélite, donde la gravedad es un poco más débil. El efecto es minúsculo en la Tierra, pero se vuelve dramático cerca de objetos increíblemente densos, como las estrellas de neutrones, o, de forma más extrema, los agujeros negros. Para un observador lejano, el tiempo parece detenerse por completo al acercarse al horizonte de eventos de un agujero negro. Así, la trampa del tiempo se desvela. Einstein nos mostró que el tiempo no es un río universal, sino un componente elástico de una tela cósmica de 4 dimensiones. Su flujo no es el mismo para todos, se dobla y se estira en respuesta a la velocidad y a la presencia de masa y energía. No hay una hora universal que sea simultáneo para todos en el universo. Mi ahora es diferente de tu ahora si estamos en diferentes campos gravitatorios o moviéndonos a diferentes velocidades. Esta revelación es la confirmación científica de que el tiempo es, en un sentido profundo, una ilusión. No una ilusión de que no existe, sino una ilusión de que es fijo, absoluto y uniforme. Es el primer paso crucial para comprender que el pasado y el futuro no son conceptos tan separados como nuestra intuición nos hace creer. Y esa comprensión nos lleva a una de las visiones más radicales y estáticas del cosmos, una donde el pasado, el presente y el futuro ya coexisten, fijos y eternos. Prepárense, porque ahora contemplaremos el universo no como una secuencia que fluye, sino como una obra de arte cósmica ya completa. Capítulo 3. El universo bloque. Cuando el pasado, presente y futuro coexisten eternamente. Ustedes, en su experiencia más fundamental, viven el ahora. Es un presente fugaz que avanza sin cesar, dejando atrás un pasado que se desvanece en el recuerdo y persiguiendo un futuro que aún no ha llegado.
Esta intuición, esta sensación de un tiempo que fluye, es tan poderosa que la consideramos una verdad inquebrantable de la realidad. Pero, ¿y si esa experiencia fuera la ilusión definitiva? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro no fueran categorías ontológicas distintas con una existencia variable, sino componentes de una única y monumental estructura que ya está completa? Bienvenidos a la visión del universo bloque. Para comprender esta idea, recuerden la relatividad de Einstein. En el capítulo anterior, vimos cómo el tiempo se dilata con la velocidad y la gravedad, y cómo no hay una simultaneidad absoluta en el universo. Lo que es ahora para ustedes puede ser pasado o futuro para un observador que se mueve a una velocidad diferente o que se encuentra en un campo gravitatorio distinto. Si no hay una hora universal y compartido por todo el cosmos, entonces la noción de un presente que avanza de manera uniforme para todos pierde su significado fundamental. Aquí es donde entra el concepto del universo bloque, también conocido como eternismo. Imaginen el universo no como una película que se está rodando en este momento, sino como la película ya grabada en su carrete de celuloide. Cada fotograma, desde el primero hasta el último, ya existe en el carrete. Nuestra experiencia es la de movernos a través de esos fotogramas, viviendo un presente que es simplemente el fotograma que nuestra conciencia está iluminando en un instante dado. El pasado son los fotogramas que ya hemos visto, y el futuro son los fotogramas que aún no hemos visto. Pero todos ellos están ahí, fijos, inmutables, en el carrete completo. En el universo bloque, el tiempo no fluye. Los eventos no ocurren en el sentido de que llegan a ser y luego dejan de ser. En cambio, simplemente son en su respectiva coordenada espacio-temporal. Su nacimiento, su lectura de estas palabras, el momento de su muerte, la extinción de su sol, el final del universo tal como lo conocemos, todos esos eventos no están llegando, simplemente existen como puntos en un vasto bloque cuatridimensional de espacio-tiempo. Son como puntos en un mapa. Ustedes pueden moverse a través del mapa, pero el mapa en sí no cambia. Esta visión es una consecuencia directa y poderosa de la unificación del espacio y el tiempo en la relatividad general de Einstein. Si el tiempo es una dimensión, como lo son el largo, el ancho y la altura, ¿por qué debería comportarse de manera fundamentalmente diferente? Nuestras intuiciones sobre el tiempo que fluye son, para esta perspectiva, una ilusión psicológica, una característica de cómo nuestra conciencia percibe y procesa el mundo, no una propiedad intrínseca del universo mismo. Es la forma en que nuestro cerebro organiza la información secuencialmente para darle sentido a la realidad. Piénsenlo en un plano cósmico. La colisión de galaxias que ocurre dentro de miles de millones de años, el surgimiento de la vida en otro planeta que sucedió hace eones, la formación de las primeras estrellas después del Big Bang, todos esos eventos, según el universo bloque, ya existen. Son parte del mismo objeto cósmico, el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Lo que los separa no es que uno haya dejado de ser, y el otro aún no haya llegado a ser, sino que están en diferentes coordenadas temporales dentro de este bloque. Las implicaciones de esta visión son monumentales y profundamente filosóficas. 1. Destino y libre albedrío. Si todos los eventos ya existen en el bloque espacio-tiempo, ¿qué significa el libre albedrío? ¿Son nuestras decisiones genuinas o simplemente estamos recorriendo un camino que ya está trazado? Algunos filósofos argumentan que, incluso en un universo bloque, nuestra experiencia subjetiva de elección y agencia es real, aunque el resultado de esas elecciones ya esté ahí. Nuestra conciencia es el foco que ilumina la elección que ya somos. Otros consideran que es una forma de determinismo. 2. La permanencia de todo. Cada momento que han vivido, cada palabra que han pronunciado, cada lágrima que han derramado, cada alegría que han sentido, no se desvanece. Se convierte en una parte eterna e inmutable del universo bloque. El pasado no desaparece, simplemente ya no está en su presente focal. Esto confiere una profunda permanencia a la existencia, una especie de inmortalidad cósmica para cada instante. La verdadera naturaleza de la causalidad. La causalidad, la relación de causa y efecto, sigue existiendo en el universo bloque, pero no como un flujo secuencial que crea nuevos eventos. En cambio, las relaciones causales son parte de la estructura fija del bloque. Un evento A está causalmente conectado a un evento B, si B siempre ocurre después de A en el bloque, y si B depende de A. La causalidad es una relación entre puntos fijos en el espacio-tiempo, no un proceso de creación.
el fin de las paradojas del viaje en el tiempo. Para la visión del universo bloque, las paradojas del abuelo se disuelven. Si viajas al pasado para matar a tu abuelo, ese acto ya es parte de la historia fija del universo bloque. Tú matas a tu abuelo en el pasado, y el efecto es que tú nunca naces. La paradoja no ocurre porque ese evento ya está grabado en el bloque, y tu existencia en el futuro desde donde viajaste es una coordenada espacio-temporal diferente a la de tu no nacimiento en el pasado. No puedes cambiar lo que ya es. Esta concepción del universo bloque, aunque contraintuitiva y desafiante para nuestra intuición cotidiana, es la visión dominante entre muchos físicos teóricos, porque es la más consistente con las implicaciones de la relatividad. Es el universo de Einstein en su forma más pura y radical. Nos obliga a trascender nuestra comprensión lineal del tiempo y a contemplar una realidad que es mucho más vasta, más misteriosa y más interconectada de lo que nuestra mente ordinaria puede concebir. La ilusión no es que el tiempo no exista, sino que es un flujo, una corriente que nos arrastra. La verdad es que somos navegantes en un mar eterno, donde cada momento, cada elección, cada vida, ya está grabada en la eternidad del espacio-tiempo. La próxima vez que sientan el paso del tiempo, recuerden que esa sensación es, quizás, el gran engaño que les permite experimentar un universo ya completo. Y en esa comprensión, en esa conciencia de que todos los momentos existen, reside una profunda paz, y la invitación a mirar más allá de la ilusión, hacia la verdadera naturaleza de un universo que esconde sus secretos en las leyes más fundamentales de la termodinámica. Capítulo 4. La flecha de la entropía. El único rastro real del tiempo. Ustedes viven en un mundo donde el cambio tiene una dirección clara. Una taza de café caliente se enfría, pero nunca se calienta espontáneamente. Un castillo de arena se derrumba con la marea, pero nunca se construye solo. Los procesos naturales parecen tener una inclinación innata hacia el desorden, hacia la disolución. Esta observación cotidiana es la manifestación más palpable de una ley cósmica que no se rinde ni ante la relatividad de Einstein, ni ante las complejidades cuánticas. Hablamos de la segunda ley de la termodinámica, el principio que, más que ninguna otra cosa, parece dotar al tiempo de su inquebrantable flecha, su dirección unidireccional. La segunda ley de la termodinámica se expresa a través del concepto de entropía. La entropía es, en esencia, una medida del desorden, de la aleatoriedad, de la información dispersa en un sistema. La ley establece que la entropía de un sistema cerrado, un sistema que no intercambia materia ni energía con su entorno, siempre tiende a aumentar con el tiempo. El universo, en su totalidad, puede considerarse un sistema cerrado. Por lo tanto, el universo se dirige inexorablemente hacia un estado de mayor desorden. Imaginen su habitación perfectamente ordenada, con libros en sus estantes, ropa doblada en el armario. Si la dejan sola, sin intervención externa, esa habitación nunca se volverá más ordenada por sí misma. Al contrario, las cosas se desordenarán, los papeles se amontonarán, la ropa se desparramará, el polvo se acumulará, la entropía de la habitación aumentará. Requiere de su energía, de su trabajo, para reducir el desorden, para limpiar y ordenar. Esta tendencia universal hacia el desorden es la flecha termodinámica del tiempo. Es la razón por la que vemos los procesos evolucionar en una dirección y no en la opuesta. Un huevo se rompe y se dispersa, aumenta la entropía, pero nunca se recompone espontáneamente. Una estrella consume su combustible nuclear y se enfría, aumenta la entropía, pero nunca se reaviva por sí sola con energía de la nada. Cada evento que ocurre en el universo, desde el más insignificante hasta el más grandioso, es un paso en la dirección de la entropía creciente. Pero, ¿por qué el universo comenzó en un estado de tan baja entropía? Esa es una de las preguntas más profundas y aún sin respuesta de la cosmología moderna. Si el universo siempre tiende al desorden, ¿cómo es que nació en un estado tan increíblemente ordenado y concentrado como el Big Bang? Algunos teóricos sugieren que nuestro universo es solo una región de baja entropía en un multiverso mucho más vasto y desordenado. Otros especulan sobre ciclos cósmicos donde el universo se expande y se contrae, reiniciando la flecha entrópica. Sin embargo, para nosotros, dentro de este universo y desde el Big Bang, la dirección es clara, hacia adelante, hacia el aumento del desorden. Existen otras flechas que parecen coincidir con la dirección de la entropía. La flecha cosmológica del tiempo, la expansión del universo. A medida que el universo se expande, la materia y la energía se dispersan, aumentando el desorden.
La flecha psicológica del tiempo. Nuestra experiencia subjetiva de que el tiempo avanza, que recordamos el pasado pero no el futuro. Esta flecha está profundamente ligada a la termodinámica. Nuestras mentes, al igual que el universo, registran y procesan el cambio en la dirección de la entropía creciente. No podemos recordar el futuro porque éste aún no ha desordenado el universo de la manera en que el pasado lo hizo. La flecha de la radiación. Las ondas electromagnéticas se propagan hacia afuera, no hacia adentro. La luz de una bombilla se expande, no se concentra espontáneamente en la bombilla. La irreversibilidad de la entropía es lo que dota al tiempo de su dirección inquebrantable para nuestra experiencia macroscópica. Si el tiempo es una ilusión en el sentido de que todos los momentos ya existen en un universo bloque, entonces la flecha de la entropía es el mecanismo que define cuál de esos momentos experimentamos como pasado y futuro. Es la propiedad que nos impide movernos hacia atrás en el bloque temporal, porque eso implicaría invertir el desorden, un proceso que, a gran escala, es estadísticamente imposible. Piensen en el destino final del universo, la muerte térmica. Si la expansión continúa acelerándose indefinidamente, las galaxias se alejarán tanto que se perderán de vista. Las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking. Al final, lo único que quedará será un mar diluido de partículas fundamentales dispersas, fotones de energía mínima, y la vasta energía oscura, todo a una temperatura cercana al cero absoluto, en un estado de máxima entropía. En ese momento, ya no habrá cambios significativos, no habrá gradientes de energía, no habrá procesos que aumenten el desorden. Si el tiempo es cambio, en ese punto, la flecha del tiempo se habrá detenido. No es que el tiempo físico deje de existir, sino que la experiencia de su fluir cesaría. Esta ley de la entropía es el ancla de nuestra realidad. Es lo que le da sentido a la causalidad, lo que asegura que las causas precedan a los efectos, y lo que nos impide deshacer el pasado. Si pudiéramos invertir el tiempo, estaríamos invirtiendo la entropía, creando orden a partir del desorden espontáneamente, lo cual viola una de las leyes más robustas del universo. Entonces, ¿es la flecha de la entropía el único rastro real del tiempo, si el tiempo es una ilusión? Podríamos decir que sí. Para nuestra experiencia macroscópica, es el marcador del cambio, el director de la sinfonía cósmica que, aunque ya esté escrita en el universo bloque, se reproduce en una dirección inquebrantable. El tiempo es una ilusión en cuanto a su linealidad absoluta y su independencia. Pero la entropía es la manifestación de su dirección, el recordatorio constante de que vivimos en un universo que evoluciona, que se expande, que se desordena, y que nos arrastra consigo hacia un futuro, nunca hacia un pasado. Al comprender la flecha de la entropía, no solo desentrañamos uno de los mayores misterios del tiempo, sino que también nos damos cuenta de la profunda interconexión entre las leyes físicas y nuestra propia experiencia de la existencia. Es un testimonio de que incluso en la ilusión hay verdades inquebrantables. Pero si el tiempo es una ilusión tan poderosa, ¿cómo se manifiesta en el reino más extraño de todos, el mundo subatómico, donde las reglas que conocemos se disuelven en un baile de posibilidades? Capítulo 5. El vacío cuántico y la danza sin reloj. El tiempo en el micromundo. Ustedes viven en un mundo de relojes precisos, de calendarios inmutables, de eventos que suceden uno tras otro con una lógica implacable. Pero ahora, olvídense de esa certeza. Imaginen un universo donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez, donde la causa y el efecto se entrelazan de maneras inexplicables, y donde la misma noción de momento se vuelve borrosa, casi inexistente. Bienvenidos al reino de la mecánica cuántica, el fundamento de toda la realidad, y el lugar donde el tiempo, tal como lo conocemos, se desintegra en una danza etérea y sin reloj. En nuestro mundo cotidiano, un objeto tiene una posición y un momento definidos en cualquier instante dado. Pero en el micromundo, la naturaleza de las partículas cambia radicalmente. Un electrón, por ejemplo, no es una bolita que orbita un núcleo, es una onda de probabilidad, una nebulosa de posibilidad que se extiende por todo el espacio. Solo cuando un observador intenta medir su posición, esa onda colapsa y el electrón aparece en un lugar concreto. Esta es la extraña realidad de la superposición. Una partícula puede estar en múltiples estados o lugares simultáneamente hasta que se observa. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo? Aquí entra en juego el principio de incertidumbre de Heisenberg, una de las piedras angulares de la mecánica cuántica.
Este principio establece que no se pueden conocer con perfecta precisión y al mismo tiempo ciertos pares de propiedades de una partícula, como su posición y su momento, o su energía y su duración. Esto último es crucial para el tiempo. No se puede medir con absoluta precisión la energía de una partícula en un instante exacto de tiempo. Cuanto más precisamente se mide el tiempo, menos precisamente se puede conocer su energía, y viceversa. Esta incertidumbre inherente desdibuja la nitidez de los instantes y la energía precisa en el micromundo. El tiempo, a esta escala, no es un flujo continuo y definido. Piénsenlo. En el reino cuántico las partículas pueden, por un instante infinitesimalmente pequeño, pedir prestada energía del vacío para aparecer, y luego devolverla aniquilándose. Estas son las partículas virtuales que hemos mencionado, el corazón del vacío cuántico que, lejos de ser la nada, es una sopa hirviente de creación y aniquilación. La existencia misma de estas partículas virtuales desafía nuestra intuición del tiempo. No hay un antes y un después claro para su aparición y desaparición. Es una danza constante de probabilidades, una especie de fluctuación donde el tiempo parece carecer de una dirección bien definida. Pero la disolución del tiempo en el micromundo va más allá. Considere el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden entrelazarse de tal manera que sus destinos están intrínsecamente conectados. No importa cuán lejos estén la una de la otra, incluso a años luz de distancia. Si mides el estado de una partícula entrelazada, por ejemplo su spin, instantáneamente conoces el estado de la otra, sin que parezca haber una señal que viaje entre ellas. Esta conexión, que parece ocurrir más rápido que la velocidad de la luz, llevó a Einstein a describirla como una acción fantasmal a distancia. Si la información puede transmitirse instantáneamente de esta manera, podría implicar una conexión temporal que desafía la linealidad que experimentamos en el mundo macroscópico. Aunque los físicos enfatizan que el entrelazamiento no puede usarse para transmitir información significativa más rápido que la luz, y por lo tanto, no para comunicación instantánea o viaje en el tiempo directo, su naturaleza no local y acausal sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física, y un desafío a la idea de un tiempo rígido y secuencial. Algunas interpretaciones y experimentos aún más audaces sugieren la posibilidad de retrocausalidad en el reino cuántico. Esto es, la idea de que una medición realizada en el presente podría de alguna manera influir en el estado de una partícula en el pasado. Experimentos como el borrador cuántico de elección retardada parecen sugerir que la elección de cómo se mide una partícula después de que ya ha interactuado con un sistema puede afectar retrospectivamente cómo se comportó en el pasado. Esto no significa que puedas enviar un mensaje al pasado o cambiarlo, pero sí que la realidad cuántica puede ser mucho más interconectada temporalmente de lo que asumimos, desdibujando la clara flecha causal que percibimos en nuestro mundo cotidiano. La mecánica cuántica nos empuja a una revelación fundamental. El tiempo, tal como lo experimentamos, podría no existir en el nivel más básico de la realidad. En las ecuaciones fundamentales que describen las partículas, a menudo no hay una variable de tiempo clara. El tiempo, para muchos físicos, podría ser una propiedad emergente, una ilusión que surge de la interacción de miles de millones de partículas a medida que el universo se organiza y desordena, como el calor emerge del movimiento de moléculas individuales. Si el tiempo no es fundamental, entonces nuestra percepción de su fluir sería una manifestación de una realidad subyacente que opera sin un cronómetro intrínseco. Esto resuena con la visión del universo bloque, donde todos los momentos ya existen. En el reino cuántico, las posibilidades de esos momentos están constantemente en un estado de flujo y probabilidad, hasta que la observación, ya sea de una conciencia o de una interacción con un entorno macroscópico, la ilusión es creer que solo existe un camino, una única secuencia de eventos, cuando en la escala más fundamental, la realidad es un vasto océano de posibilidades cuánticas que se ramifican y entrelazan en una danza sin reloj. El universo cuántico, con su extraña lógica, nos obliga a confrontar la verdad más profunda sobre el tiempo, que su aparente solidez es un espejismo, una construcción que emerge de la interacción de un reino subyacente, donde las reglas son probabilísticas y la linealidad es, en el mejor de los casos, una convención. Si el tiempo es una ilusión, es en el micromundo donde sus hilos se deshilachan, revelando una realidad donde cada instante es un nudo de posibilidades,
y donde el gran engaño de la percepción nos permite experimentar un universo que, en su esencia más profunda, es una danza eterna de creación y aniquilación sin un ritmo fijo. Y en esa danza, la conciencia misma, el observador, puede jugar un papel aún más fundamental, dando forma a la ilusión del ahora. Capítulo 6. El misterio de la conciencia. El observador que crea el ahora. Ustedes están aquí. Experimentan un presente único, una hora que parece avanzar inexorablemente. Recuerdan un pasado y anticipan un futuro. Pero ¿qué pasaría si la realidad, tal como la perciben, no fuera una verdad objetiva esperando ser descubierta, sino una melodía que su propia conciencia orquesta, una verdad que elige de entre un coro infinito de posibilidades? Esta es la pregunta que nos arroja al abismo que une la física más vanguardista con la filosofía más profunda, un abismo donde la conciencia emerge no solo como un producto del universo, sino como un participante activo en su manifestación. Recordemos la extrañeza del mundo cuántico que exploramos. Allí, las partículas existen en una superposición de estados, como si estuvieran en múltiples lugares o tuvieran múltiples propiedades al mismo tiempo. El famoso experimento de la doble rendija es el paradigma de esta paradoja. Una partícula se comporta como una onda, fluida omnipresente, hasta que es observada, momento en el cual colapsa en una partícula definida localizada. ¿Qué es lo que provoca ese colapso? Durante décadas, este ha sido uno de los mayores debates de la física cuántica. Aquí es donde entra en juego la conciencia. Algunos de los pioneros de la mecánica cuántica, como Eugene Wigner, llegaron a sugerir que la conciencia del observador era el elemento crucial que provocaba el colapso de la función de onda, transformando un mar de probabilidades en una realidad definida. Sin la conciencia, argumentaban, el universo permanecería en un estado de superposición borrosa. Aunque esta es una visión minoritaria y muy debatida en la física, la mayoría de los físicos atribuyen el colapso a la interacción del sistema cuántico con un entorno macroscópico, no necesariamente a la conciencia. Su implicación es monumental. Si la conciencia juega un papel en la observación y definición de la realidad en un nivel fundamental, ¿qué significa eso para el tiempo? Significa que su experiencia de una hora definido, de un presente que avanza, podría no ser una propiedad intrínseca del universo, sino una construcción que emerge del acto mismo de su conciencia. Si el universo es un universo bloque donde todos los momentos ya existen, entonces su conciencia podría ser el foco de luz que se mueve a través de ese bloque, iluminando un fotograma a la vez y creando la ilusión de un presente que fluye. Ustedes son el proyector que da vida a la película cósmica ya filmada. Piensen en el acto de recordar. Cuando recuerdan el pasado, no lo reviven, reconstruyen una memoria. Y esa reconstrucción está influenciada por su estado actual, sus emociones, sus prejuicios. El pasado, en su mente, no es una grabación inmutable, sino una historia viva que se reescribe ligeramente con cada recuerdo. De manera similar, cuando anticipan el futuro, proyectan posibilidades basadas en sus experiencias pasadas y sus deseos presentes. Su mente, en esencia, es una máquina de construir narrativas temporales. Pero si la conciencia tiene este poder en la construcción de su propia realidad temporal, ¿qué implicaría esto en estados alterados de la mente? Ya hemos explorado cómo en los sueños, el tiempo se estira y se comprime de formas asombrosas, en la meditación profunda, o en experiencias cercanas a la muerte. Algunos individuos reportan una sensación de atemporalidad, una fusión con un presente eterno, donde pasado y futuro se disuelven. ¿Podrían estas experiencias ser momentos en los que la conciencia, liberada de las ataduras de la percepción sensorial ordinaria, accede a una capa más profunda de la realidad, una donde el tiempo lineal es irrelevante? La visión de que la conciencia crea o selecciona el ahora también resuena con algunas filosofías orientales que postulan que el tiempo lineal es una ilusión maya y que la verdadera realidad es un gran ahora atemporal. Aunque estas tradiciones no utilizan el lenguaje de la física cuántica, sus conclusiones a menudo se acercan a las implicaciones más audaces de la ciencia moderna. Podría ser que nuestra propia existencia consciente sea el catalizador que fija una de las infinitas realidades potenciales que laten en el universo cuántico. Si la realidad es una superposición de posibilidades hasta que se observa, y si el observador fundamental es la conciencia misma, esta idea, conocida en algunas vertientes de la física como el principio antrópico participativo, sugiere que el universo requiere de la conciencia para existir tal como lo conocemos.
La verdad es que la relación entre la conciencia y el tiempo es uno de los mayores misterios sin resolver en la ciencia. No sabemos cómo la actividad electroquímica del cerebro da lugar a la experiencia subjetiva del yo y de la hora. Pero al confrontar la idea de que la conciencia podría no ser solo un producto pasivo del universo, sino un participante activo en su manifestación, abrimos la puerta a una comprensión radicalmente diferente de la ilusión temporal. Significa que ustedes no son solo pasajeros en el río del tiempo. Son, en cierto sentido, quienes lo perciben, quienes lo construyen, quienes lo experimentan de una manera única. Su mente, con su capacidad de atención, emoción y memoria, es el director de orquesta de su propia sinfonía temporal. Y al comprender este profundo misterio, al reconocer el poder de su propia conciencia, se acercan un paso más a despertar del sueño temporal, a liberarse de la ilusión y a vivir en un presente que es al final una creación de su propia voluntad. Pero si nuestra conciencia moldea el ahora, ¿cómo encaja esto con la idea de que existen infinitos ahoras, infinitas realidades paralelas, todas coexistiendo simultáneamente? Capítulo 7. Realidades paralelas, infinitos presentes y futuros simultáneos. Ustedes, en este preciso instante, acaban de tomar una decisión. Quizás dudaron entre continuar escuchando o pausar este video. Para su conciencia, la elección es clara, y el camino que no tomaron se desvanece en el reino de las posibilidades no realizadas. Pero, ¿y si les dijera que, en la vastedad incomprensible del multiverso, cada una de esas posibilidades, cada decisión que pudieron haber tomado, cada evento que pudo haber sucedido, de hecho, se realiza en su propia realidad, en su propio universo paralelo? Esta es la asombrosa y desconcertante premisa de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Una idea que disuelve el tiempo lineal en un océano de infinitas realidades coexistentes. Recordemos la paradoja del colapso de la función de onda en el micromundo. Antes de ser observadas, las partículas existen en una superposición de todos sus estados posibles. Una moneda cuántica está, en esencia, cara y cruz a la vez. Pero en el momento en que la observamos o medimos, la moneda elige un estado definitivo, cara o cruz. La interpretación tradicional dice que la función de onda colapsa a una de las posibilidades, y las otras desaparecen. Pero esta es una solución matemáticamente inelegantemente. Aquí es donde entra en juego la interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett Tencore en el año 1957. Su solución es radicalmente simple. La función de onda nunca colapsa. En cambio, en cada instante en que ocurre una elección o una medición cuántica, el universo no elige un resultado. En realidad el universo se divide o ramifica en múltiples universos paralelos. Imaginen de nuevo la moneda que lanzan. Según Everett, en el momento en que la moneda aterriza y se revela su resultado, digamos cara, el universo no decide que es cara. Lo que ocurre es que el universo se bifurca. En una rama, la moneda cae cara. En la otra rama, completamente separada e inaccesible, la moneda cae cruz. Y ustedes, los observadores, también se duplican, experimentando la realidad en ambas ramas simultáneamente. Es como si cada evento cuántico fuera un interruptor que, al activarse, divide la realidad en todos sus posibles futuros, cada uno tan real como el otro. Esto significa que, en el multiverso, cada posible presente y cada posible futuro ya existen. No hay un único camino que la realidad deba seguir. El ahora que ustedes experimentan es solo un punto en una de las innumerables ramas de este gigantesco árbol cósmico que se ramifica constantemente. Cada decisión que han tomado en su vida, cada cruce de caminos, cada posibilidad que descartaron, se realiza en alguna otra rama de la realidad, en otro universo paralelo. Piensen en ello. Se arrepienten de una decisión del pasado. En algún universo paralelo, tomaron la otra opción y están viviendo sus consecuencias. Se preguntan qué habría pasado si hubieran dicho algo diferente, si hubieran conocido a otra persona. En alguna rama del multiverso, eso sucedió. Cada parpadeo de sus ojos, cada pensamiento fugaz, cada interacción de una partícula en su cerebro, cada uno de estos eventos es, teóricamente, un punto de ramificación que crea nuevos universos. La implicación más asombrosa de esta visión es su capacidad para resolver las paradojas del viaje en el tiempo. Si ustedes tuvieran la capacidad de viajar al pasado, digamos, a la década de 1950, y accidentalmente o intencionalmente impidieran que sus abuelos se conocieran, la paradoja del abuelo se disolvería elegantemente.
no estarían alterando su propia línea de tiempo original, porque esa línea de tiempo sigue existiendo en el universo del que partieron. En cambio, su acción crearía una nueva rama del universo, un universo paralelo donde sus abuelos nunca se conocieron y por lo tanto, ustedes nunca nacieron en esa nueva línea de tiempo. La línea de tiempo original, donde sí nacieron y viajaron, permanece intacta. Esto significa que un viajero temporal no es un reescritor de la historia, sino un creador de nuevas historias, un sembrador de nuevas realidades. Cada vez que intervenga en el pasado, no estará borrando el pasado existente, sino dividiendo el universo en una nueva rama, donde esa alteración ocurre. La causalidad se mantiene porque el universo de origen no es violado, simplemente se crea una nueva realidad que diverge de ella. Aunque la interpretación de muchos mundos es matemáticamente consistente y resuelve el problema del colapso de la función de onda sin añadir variables extrañas, es extraordinariamente difícil de probar empíricamente. No tenemos una forma conocida de acceder o interactuar con estos universos paralelos, permanecen como entidades fantasmas, inobservables para nosotros. Sin embargo, su elegancia conceptual y su capacidad para resolver problemas cuánticos la mantienen como una hipótesis viable y fascinante para muchos físicos. La ilusión del tiempo, desde esta perspectiva, es la creencia de que solo hay un único ahora que fluye hacia un único futuro. La verdad es que hay infinitos ahoras y futuros coexistiendo simultáneamente, todos ramificándose de cada evento cuántico. Nuestra conciencia es la que, de alguna manera aún desconocida, elige o experimenta una de esas ramas como su realidad. Es como si estuvieran en un laberinto sin fin, y cada vez que toman una decisión, están eligiendo un nuevo pasillo, pero todos los pasillos existen. Esta visión nos obliga a una profunda humildad y a una asombrosa expansión de la mente. Nos recuerda que no somos solo el producto de una única secuencia de eventos, sino el resultado de innumerables posibilidades que se han ramificado. Cada momento es un umbral, una encrucijada donde el universo se expande, creando nuevas realidades con cada parpadeo de la existencia. La vida, entonces, no es un camino lineal, sino un viaje a través de un jardín de senderos que se bifurcan. El pasado, el presente y el futuro no son solo un flujo, son una intrincada red de universos interconectados, donde cada decisión es un evento cósmico que da a luz a nuevas realidades. Y al comprender esta visión, nos acercamos un paso más a despertar de la ilusión de un tiempo fijo y a reconocer la ilimitada creatividad del universo mismo. Pero si el tiempo es una ilusión que se ramifica en infinitas realidades, ¿dónde queda nuestro papel? ¿Somos meros observadores pasivos, o tenemos la voluntad de moldear, o al menos elegir, nuestra senda en este multiverso? Capítulo 8. El destino y la voluntad. ¿Somos esclavos de la ilusión o sus arquitectos? Ustedes, en este preciso momento, sienten la capacidad de elegir, de continuar escuchando estas palabras, de levantarse, de pensar. Esta sensación de control sobre sus acciones es tan fundamental para su identidad que sin ella, la vida perdería su significado. Pero si el tiempo es una ilusión, si la ciencia nos susurra que el pasado, presente y futuro ya son en un universo bloque, o que cada una de sus decisiones ramifica la realidad en infinitos mundos paralelos, entonces la misma noción de libre albedrío se tambalea en el precipicio cósmico. ¿Es la libertad de elección la ilusión definitiva, o la verdad más profunda de su existencia? Desde la antigüedad, filósofos y teólogos han debatido la eterna danza entre el destino y el libre albedrío. ¿Está nuestro camino trazado por fuerzas cósmicas ineludibles, o somos los capitanes de nuestra propia alma, libres para forjar nuestro futuro? La física moderna, con sus revelaciones sobre el tiempo como ilusión, ha añadido capas de complejidad a este dilema ancestral. Consideren la visión del universo bloque, donde todos los eventos, desde el Big Bang hasta la muerte térmica, ya existen fijados en un vasto bloque cuatridimensional. En esta perspectiva, su nacimiento, su vida, sus decisiones y su muerte, no son eventos que ocurren sucesivamente, sino puntos que son en este paisaje espacio-temporal ya completo. Si cada instante ya está ahí, ¿dónde encaja la noción de que ustedes están tomando una decisión nueva en un presente que realmente fluye y que puede cambiar el futuro? Para los defensores del universo bloque, el libre albedrío, tal como lo entendemos intuitivamente, es una ilusión. Sus elecciones ya están inscritas en el tapiz del espacio-tiempo. No es que una fuerza externa los obligue a hacer algo, sino que su elección, el acto de elegir,
ya es una parte inherente de ese bloque fijo. Son como los personajes de una novela. Sienten que eligen, pero su destino ya está sellado en las páginas. Su conciencia no es la que escribe la historia, sino la que la lee al recorrer el bloque, viviendo cada fotograma de un guión ya completo. Pero, ¿qué hay de la interpretación de muchos mundos, donde cada decisión, cada evento cuántico, ramifica el universo en múltiples realidades paralelas? En este escenario, la paradoja del libre albedrío se redefine, pero no necesariamente se resuelve. Si cada posibilidad se realiza en su propia rama, entonces cada elección que pudieron haber tomado, por insignificante que sea, la tomaron. Esto podría sugerir que todas las versiones de ustedes existen, viviendo todas las posibles decisiones. ¿Es eso libre albedrío, o simplemente una realización exhaustiva de todas las posibilidades preexistentes? Algunos argumentan que, incluso si todas las ramas existen, su conciencia experimenta una de ellas, y esa elección o experiencia es su manifestación de voluntad. Es como si el multiverso fuera un árbol inmenso, y ustedes fueran una hoja que se mueve por una rama. Las otras ramas existen, pero ustedes están anclados a la que eligen o experimentan. Entonces, ¿somos esclavos de la ilusión del tiempo, o arquitectos de nuestra realidad? Quizás la respuesta se encuentra en la interacción entre la escala macroscópica de nuestra experiencia consciente y la escala fundamental del universo. Libre albedrío emergente. Puede que el libre albedrío no sea una propiedad fundamental del universo, sino una propiedad emergente de sistemas complejos como el cerebro humano. Aunque las leyes fundamentales de la física, tanto clásica como cuántica, puedan ser deterministas o probabilísticas a su nivel, la complejidad de miles de millones de neuronas interconectadas podría dar lugar a una sensación genuina de elección. La ilusión no sería la elección misma, sino la creencia de que esa elección se forja en un presente que crea un futuro incierto, cuando en realidad, la elección simplemente es parte de la realidad. La conciencia como navegador. Si el universo es un bloque eterno o un jardín de infinitas ramas, entonces la conciencia podría ser el mecanismo que nos permite navegar a través de él. No elegimos crear el camino, pero sí elegimos qué camino experimentar o qué sección del bloque iluminar con nuestra percepción. En este sentido, nuestra voluntad no es la de un creador, sino la de un explorador, un selector. Nuestra libertad residiría en la capacidad de dirigir nuestra atención, de dar significado, de enfocar nuestra conciencia en una de las infinitas posibilidades que ya existen. El ahora, como acto de voluntad. La sensación de una hora que fluye, esa ilusión que exploramos en el capítulo 1, podría ser el acto de voluntad más profundo que poseemos. Es nuestra mente la que, momento a momento, organiza la información sensorial y los recuerdos en una secuencia coherente, creando la experiencia de la duración y el cambio. Al ser conscientes, al poner atención, al tomar decisiones, estamos reafirmando nuestra existencia en un punto específico del espacio-tiempo, dándole vida a ese instante, incluso si ya es eternamente. La paradoja entre el destino y la voluntad, amplificada por la ilusión del tiempo, nos obliga a una profunda reflexión. Si el tiempo es una ilusión, entonces la vida adquiere una nueva dimensión. Cada momento se vuelve eterno. Cada experiencia tiene una permanencia que trasciende el paso de los segundos. Ya no estamos corriendo una carrera contra el reloj, sino experimentando una obra maestra que ya está completa. Esto no es fatalismo. Es una invitación a la responsabilidad. Si sus elecciones ya están ahí en el universo bloque, o si cada elección crea una nueva realidad, entonces cada una de sus acciones tiene un peso cósmico innegable. La vida no es un ensayo, es la obra misma, que se reproduce una y otra vez en la eternidad o en infinitas variaciones. Al final, la pregunta de si somos esclavos de la ilusión o arquitectos de nuestra realidad se funde con la comprensión de que quizás somos ambas cosas a la vez. Somos el resultado de un universo que ya es, pero también somos la conciencia que lo experimenta y le da significado, eligiendo qué parte de esa vasta ilusión vivir. La libertad reside, entonces, en la calidad de nuestra conciencia, en cómo elegimos navegar por el tapiz temporal, en cómo nos involucramos con el presente que se nos revela, y en esa profunda interacción entre el ser y el tiempo, en ese despertar de la ilusión, descubrimos que la vida no es un mero tránsito, sino una oportunidad para la reflexión, para el asombro y para la comprensión de nuestra verdadera naturaleza en el cosmos. Esta profunda revelación sobre el destino y la voluntad nos invita a mirar más de cerca cómo la información misma se entrelaza con el tiempo,
y cómo la existencia es, en última instancia, una danza de datos que se revelan. Capítulo 9. La información y el tiempo. Los eslabones invisibles de la existencia. Ustedes, en este preciso instante, están procesando información. Sus ojos captan luz, sus oídos, vibraciones. Su cerebro las convierte en datos, en bits de conocimiento que construyen su realidad. Pero, ¿y si la información no fuera solo algo que ustedes perciben, sino una sustancia fundamental del universo, tan real como la energía y la materia? ¿Y si el tiempo mismo, esa ilusión cósmica que experimentamos, fuera, en su esencia más profunda, una medida del cambio, la creación y la destrucción de esa información fundamental? Desde los albores de la física, hemos tratado de describir el universo en términos de materia y energía, pero en el siglo XX, y especialmente con el advenimiento de la mecánica cuántica y la teoría de la información, surgió una idea radical, que la información podría ser el constituyente más elemental de la realidad. John Wheeler, uno de los grandes físicos del siglo pasado, acuñó la frase "it from bit", es de bit, sugiriendo que todo en el universo, desde la masa de las partículas hasta la curvatura del espacio-tiempo, podría derivarse de bits de información, de opciones binarias. Piensen en ello. Cuando un objeto cambia, cuando un sistema evoluciona, lo que realmente está sucediendo es que la información contenida en ese sistema se altera. Un huevo que se rompe cambia de un estado de baja información estructurada a un estado de alta información dispersa. Desorden. Una estrella que agota su combustible transforma información sobre su composición química en información sobre la radiación dispersa. El paso del tiempo, en este sentido, es el flujo constante de información que se procesa, se almacena, se transforma y, inevitablemente, se degrada. Aquí es donde la entropía vuelve a entrar en juego, pero ahora vista bajo la lente de la información. En la teoría de la información de Shannon, la entropía es una medida de la incertidumbre o el desorden de un mensaje. Un mensaje altamente ordenado tiene baja entropía. Uno aleatorio y caótico tiene alta entropía. La segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía del universo tiende a aumentar, puede interpretarse como una ley fundamental sobre la degradación y dispersión de la información. Cada proceso irreversible en el universo, cada evento que solo puede ir en una dirección, como un cristal que se rompe pero no se recompone, es un proceso en el que la información útil o accesible se pierde o se dispersa en el entorno. La flecha del tiempo que percibimos es la dirección en la que la información se vuelve cada vez más desordenada, menos concentrada, más difícil de recuperar. Es por eso que recordamos el pasado. La información ya se ha grabado, pero no el futuro. La información aún no se ha dispersado de esa manera. Entonces, ¿es el tiempo una ilusión de la misma manera que el calor es una ilusión? El calor no es una sustancia, es el movimiento promedio de las partículas. De manera similar, el tiempo no sería un río que fluye, sino la manifestación macroscópica de los cambios microscópicos en la información de los sistemas. Si no hay cambios en la información, no hay tiempo, o al menos, no hay una forma de percibirlo o medirlo. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Un universo digital. Si la información es fundamental, el universo podría ser visto como una gigantesca computadora, o una red de procesamiento de información, operando en sus niveles más fundamentales. Cada partícula, cada campo, cada interacción, es un bit de información que se procesa. 2. La preservación de la información. Las leyes de la física cuántica sugieren que la información es fundamentalmente indestructible. Esto es un concepto complejo, especialmente alrededor de los agujeros negros, pero la idea es que la información cuántica de un sistema nunca se pierde del todo, incluso si el sistema es destruido. Si el tiempo es información, entonces, en un sentido profundo, nada se pierde verdaderamente, solo se transforma o se dispersa. El tiempo como propiedad emergente de la información. Al igual que la temperatura emerge del movimiento colectivo de las partículas, el tiempo podría emerger del procesamiento y la alteración de la información. Si el universo fuera una imagen estática, como en el universo bloque, pero la información dentro de esa imagen cambiara, percibiríamos el flujo del tiempo. Conciencia como procesador de información. Nuestra propia conciencia podría ser vista como un procesador de información extremadamente sofisticado. La forma en que percibimos el ahora y el flujo del tiempo estaría intrínsecamente ligada a la forma en que nuestro cerebro procesa, organiza y experimenta la información que recibe del universo. La ilusión del tiempo sería una interfaz de usuario,
que nuestra conciencia crea a partir del flujo de datos cósmicos. Esta visión de la información y el tiempo es particularmente intrigante en el contexto del universo holográfico, una idea especulativa que sugiere que la información fundamental de todo el universo podría estar codificada en una superficie bidimensional en sus límites, como un holograma. Si esto fuera cierto, la realidad tridimensional y el flujo del tiempo que experimentamos serían proyecciones de información codificada en una superficie más fundamental. El tiempo, entonces, no sería una ilusión de la nada, sino la ilusión de un flujo independiente. En realidad, sería la manifestación de la danza eterna de la información, el cambio constante que da vida al cosmos. Cada evento que experimentan, cada pensamiento que tienen, cada estrella que nace o muere, es un paquete de información que se transforma, y es esta transformación lo que da sustancia a su experiencia del tiempo. Comprender que el tiempo es información nos da una nueva perspectiva sobre nuestra propia existencia. No somos solo cuerpos en el espacio y el tiempo, somos complejos patrones de información, recopilando, procesando, y quizás incluso creando nuevos bits de realidad con cada momento. Y en ese sentido, el tiempo no es una fuerza externa que nos arrastra, sino el lenguaje en el que el universo se escribe a sí mismo, un lenguaje que nosotros, con nuestra conciencia, estamos aprendiendo a leer y quizás a influir. Esta revelación sobre la información nos conduce a la vasta historia del universo mismo, desde su génesis hasta su posible final, y cómo esa historia cósmica es la gran narrativa de la información temporal. Capítulo 10. El tiempo cosmológico. Del Big Bang a la muerte térmica del universo. Ustedes existen en un universo con una historia de 14.000 millones de años de evolución, de galaxias formándose, de estrellas naciendo y muriendo, de planetas habitables emergiendo del polvo cósmico. Pero, ¿y si esa historia, en su totalidad, ya existiera como un bloque de espacio-tiempo? ¿Y si la ilusión del tiempo que fluye fuera la forma en que nuestra conciencia experimenta esa inmensa narrativa cósmica, desde su misterioso comienzo hasta su enigmático fin? Pensemos en el Big Bang, ese instante incomprensible hace aproximadamente 14.000 millones de años que marca el nacimiento del universo tal como lo conocemos. La ciencia nos dice que fue un momento de densidad y temperatura infinitas, un punto singular del que emergieron el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Antes del Big Bang, según la mayoría de las teorías, no había nada, ni siquiera tiempo. El Big Bang no ocurrió en el tiempo, fue el nacimiento del tiempo mismo. En ese instante primordial, la flecha de la entropía se puso en marcha, y con ella la ilusión del tiempo comenzó a desplegarse. Desde ese momento inicial, el universo ha estado en constante expansión. Los cúmulos de galaxias se alejan unos de otros, el espacio se estira, y el universo se vuelve más grande, más frío y más diluido. Esta expansión cosmológica es una de las flechas del tiempo más evidentes. A medida que el universo se expande, también aumenta su entropía. La materia y la energía se dispersan más, aumentando el desorden total del sistema. En este sentido, la expansión cósmica es la manifestación más grandiosa del flujo de la información, de cómo la complejidad inicial del Big Bang se ha ido desplegando en la vasta y desordenada inmensidad que observamos hoy. Pero, ¿hacia dónde nos lleva esta expansión? ¿Cuál es el destino último de la ilusión temporal? La cosmología nos presenta varios escenarios posibles para el final del universo, y cada uno de ellos tiene profundas implicaciones para el tiempo. Nagón congelación, muerte térmica. Este es el destino más probable según nuestras observaciones actuales, impulsado por la enigmática energía oscura que acelera la expansión del universo. En este escenario, la expansión continúa para siempre. Las galaxias se alejarán unas de otras tan rápidamente que la luz de las más distantes nunca nos alcanzará. El universo se volverá oscuro y solitario. Las estrellas se apagarán. Sus últimos rescoldos se enfriarán. Los agujeros negros, esos devoradores cósmicos, se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking, un proceso que tomará eones inimaginables. Al final, lo único que quedará será un mar diluido de partículas elementales dispersas y fotones de muy baja energía, distribuidos uniformemente a una temperatura cercana al cero absoluto. En este estado de máxima entropía, no habrá gradientes de energía, no habrá procesos que aumenten el desorden, no habrá cambio significativo a escala cósmica. Si el tiempo es cambio, en ese punto, la flecha del tiempo se habrá detenido en la práctica. El universo, como un reloj que se queda sin cuerda, se detendría en una eternidad gélida e inerte.
La ilusión del tiempo se disolvería en un presente inmutable y sin eventos. El gran colapso. Big Crunch. Este escenario era más popular antes del descubrimiento de la energía oscura. Implica que si la densidad de materia y energía en el universo fuera lo suficientemente alta, la gravedad acabaría por superar la expansión. El universo dejaría de expandirse y comenzaría a contraerse, invirtiendo su curso. Todas las galaxias se precipitarían hacia un único punto, volviéndose cada vez más calientes y densas, hasta colapsar en una singularidad similar al Big Bang, pero a la inversa. En este escenario, la flecha de la entropía teóricamente se invertiría durante la contracción, o al menos el universo volvería a un estado de baja entropía. Esto plantearía preguntas fascinantes sobre la posibilidad de universos cíclicos, donde el tiempo se reinicia con cada Big Crunch Big Bang. El gran desgarramiento, Big Rip. Si la energía oscura se hiciera aún más fuerte con el tiempo, no solo expandiría el espacio, sino que la expansión se volvería tan violenta que empezaría a desgarrar las galaxias, luego los sistemas estelares, luego los planetas, y finalmente incluso los átomos y las partículas subatómicas. En este escenario apocalíptico, la estructura misma del espacio-tiempo sería desgarrada. El concepto de tiempo tal como lo entendemos se disolvería a medida que las interacciones se vuelvan imposibles. En cada uno de estos destinos cósmicos, el tiempo, esa ilusión que organiza nuestra realidad, juega un papel central. En la muerte térmica, el tiempo se estanca en una quietud infinita. En el gran colapso, podría revertirse. En el gran desgarramiento, se desintegra junto con la propia estructura. La existencia de un comienzo del tiempo en el Big Bang y un posible fin en estos destinos cósmicos es una poderosa evidencia de que el tiempo no es una entidad atemporal y eterna en sí misma, sino una parte integral de la evolución del universo. Es la manifestación de los cambios que ocurren en el cosmos, la historia de cómo la información se despliega y se dispersa desde un estado inicial altamente ordenado. La ilusión del tiempo, entonces, es una historia con un principio y un posible final, una narrativa cósmica que experimentamos como un flujo. No podemos recordar el futuro, porque la flecha de la entropía aún no ha escrito esa parte de la historia. Y no podemos cambiar el pasado porque ya está grabado en el universo bloque, un testimonio de los eventos que ya ocurrieron en esa gran narrativa cósmica. Contemplar el tiempo cosmológico es una experiencia humilde y asombrosa. Nos recuerda nuestra insignificancia en la vasta escala de los eones, pero también nuestra conexión íntima con la historia del universo. Somos parte de esa ilusión, observadores en un viaje desde un punto primordial hasta un destino incierto, y al comprender que el tiempo es una parte tan fundamental de esta gran narrativa cósmica, nos acercamos un paso más a despertar de la ilusión de su flujo inmutable y a apreciar la belleza de cada instante en este vasto y efímero drama. Pero si el tiempo es una ilusión tan poderosa, y su historia es tan vasta, ¿por qué los científicos se empeñan en buscar máquinas del tiempo, si no hay un flujo real que manipular? Capítulo 11. Máquinas del tiempo. Fantasía o la búsqueda de un punto fijo en la ilusión. Ustedes, como la mayoría de los seres humanos, han sido cautivados por la idea de una máquina del tiempo. El icónico DeLorean, la cabina azul de teléfono, el artilugio de engranajes y palancas de H. G. Wells. En nuestra imaginación, estas máquinas son vehículos que nos transportan a través de un tiempo maleable, permitiéndonos alterar el pasado o vislumbrar el futuro. Pero sí, como la ciencia nos ha revelado, el tiempo es una ilusión, un universo bloque donde todos los momentos ya existen. ¿Qué significado tienen entonces estas míticas máquinas? ¿Son una fantasía inalcanzable o una manifestación de la profunda necesidad humana de trascender los límites de su percepción temporal? La ciencia moderna, aunque no ha construido ninguna máquina del tiempo al estilo de la ficción, sí ha identificado caminos teóricos que podrían en principio permitir la navegación a través del espacio-tiempo. Sin embargo, en el contexto de que el tiempo es una ilusión, su función no sería la de cambiar una realidad que fluye, sino la de acceder a diferentes puntos de una realidad ya fijada. Pensemos en los conceptos que la relatividad de Einstein ha desvelado. 1. La dilatación del tiempo. Viaje al futuro. Esta es la forma más real de viaje en el tiempo que conocemos, y no requiere una máquina compleja. Como ya exploramos, si ustedes pudieran viajar a velocidades cercanas a la de la luz, o si se mantuvieran cerca de un objeto con una gravedad inmensa, como un agujero negro,
El tiempo transcurriría más lentamente para ustedes que para un observador en un marco de referencia diferente. Al regresar habrían viajado al futuro de ese observador. En el universo bloque, esto significa que ustedes simplemente habrían recorrido el bloque espacio-temporal a una velocidad diferente, llegando a una coordenada temporal futura sin haber saltado nada, simplemente el camino fue más largo para otros y más corto para ustedes. No es una alteración, es una navegación diferenciada. 2. Agujeros de gusano. Puentes espacio-temporales. Estas son soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein, que describen túneles que conectan dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Si un agujero de gusano fuera transitable, podría ser, teóricamente, una forma de salto, no solo espacial sino temporal. Si un extremo del agujero de gusano se acelera a velocidades relativistas y luego se devuelve, los dos extremos ya no estarían sincronizados temporalmente, creando una curva cerrada de tipo tiempo, CTC. Al atravesarlo, se podría salir en un punto del pasado. En el universo bloque, esto no sería cambiar el pasado, sería acceder a un punto ya existente en el bloque que corresponde a una coordenada temporal anterior a su punto de partida. La máquina no altera el tiempo, simplemente proporciona un atajo para ir a un punto diferente de la ilusión. 3. Cilindros de Tipler y otros diseños exóticos. La física teórica ha explorado otras configuraciones que podrían generar CTCs, como cilindros infinitamente largos girando a velocidades inmensas. Estos serían, en esencia, dispositivos que retuercen el espacio-tiempo de manera tan extrema que doblan el tiempo sobre sí mismo, creando bucles. De nuevo, no es que estén creando o borrando el tiempo, sino que están manipulando la geometría del universo bloque para permitirles recorrer un camino que los lleva a un punto temporal anterior. La búsqueda de estas máquinas no es tanto un intento de controlar un flujo temporal inexistente, sino una búsqueda de puntos fijos, de atajos o de caminos alternativos en la vasta y eterna estructura del universo bloque. El científico que sueña con una máquina del tiempo no busca reescribir la historia, sino comprender el mapa del espacio-tiempo lo suficientemente bien como para navegar por él de formas que van más allá de nuestra experiencia lineal. Busca encontrar una puerta a una coordenada espacio-temporal que ya existe. Sin embargo, las barreras para la construcción de estas máquinas son inmensas, casi insuperables con nuestra tecnología actual. Energía inimaginable. Todas estas ideas requieren cantidades de energía que superan con creces cualquier capacidad de nuestra civilización. Hablamos de energías de estrellas enteras para manipular el espacio-tiempo a la escala necesaria. Materia exótica. La mayoría de las soluciones transitables requieren la existencia de materia con energía negativa, una sustancia que no hemos encontrado en cantidad macroscópica y cuya existencia real es objeto de intenso debate. Paradojas y coherencia. A pesar de la visión del universo bloque, la interacción en el pasado sigue siendo un desafío. Si bien el universo bloque resuelve la paradoja del abuelo al decir que no puedes cambiar lo que ya está en el bloque, la complejidad de construir tal máquina que te lleve a una coordenada ya fija y a la vez te permita interactuar en ella, sigue siendo un abismo lógico y práctico. La conjetura de protección de la causalidad de Hawking sugiere que alguna ley fundamental impedirá siempre la formación de CTCs que generen paradojas, preservando la coherencia del universo. La verdadera importancia de la búsqueda de las máquinas del tiempo, entonces, reside en su papel como catalizador para la comprensión. Nos obliga a presionar los límites de la física, a explorar la naturaleza del espacio-tiempo en sus formas más extremas. Nos impulsa a indagar en la gravedad cuántica, en la naturaleza de la información, en la esencia de la realidad misma. En este sentido, la máquina del tiempo no es un vehículo físico, sino una metáfora de nuestra incesante curiosidad, de nuestro deseo de trascender las limitaciones de nuestra percepción. Es una búsqueda de la verdad fundamental sobre el tiempo, una búsqueda de la comprensión de que vivimos en un universo que es mucho más vasto, más extraño y más interconectado de lo que nuestra intuición nos permite. Las máquinas del tiempo, si alguna vez existen, no nos llevarán a un pasado que cambia, sino a un pasado que es. Y al hacerlo nos revelarán no solo las leyes del universo, sino la profundidad de la ilusión temporal que nos envuelve. Y es en ese micromundo, donde las partículas bailan sin reloj, donde la ilusión de la causalidad se desdibuja aún más, lo que nos lleva a explorar cómo el futuro podría, de alguna manera, influir en el pasado. Capítulo 12. La ilusión de la causalidad.
El futuro influye en el pasado cuántico. Ustedes viven en un universo donde las causas preceden a los efectos. Una piedra golpea el cristal antes de que éste se rompa. El sol sale antes de que el día comience. Es la base de nuestra lógica, la estructura misma de la realidad. Pero ¿y si esta causalidad lineal, esta flecha inquebrantable de causa y efecto, fuera otra capa de la gran ilusión temporal? Y si, en el reino más profundo de la realidad, el futuro pudiera, de alguna manera sutil y enigmática, influir en el pasado. Bienvenidos al vertiginoso concepto de la retrocausalidad. La retrocausalidad es una idea que desafía radicalmente nuestra intuición. Sugiere que los eventos futuros pueden tener una influencia sobre los eventos pasados. Esto no significa que ustedes puedan enviar un mensaje de texto a su yo del pasado, o cambiar sus decisiones de ayer. Las paradojas del abuelo siguen siendo un muro infranqueable para el viaje macroscópico al pasado. Sin embargo, en el reino de la mecánica cuántica, donde la realidad es fluida y probabilística, el concepto de causalidad se vuelve mucho más nebuloso. Pensemos de nuevo en el experimento de la doble rendija, el paradigma de la extrañeza cuántica. Si lanzamos electrones, o fotones, uno por uno hacia dos rendijas, y no los observamos, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas, como si cada electrón pasara por ambas rendijas a la vez. Pero si colocamos un detector en una de las rendijas para saber por cuál pasa, entonces el patrón de interferencia desaparece, y los electrones se comportan como partículas, pasando solo por una rendija. La observación altera la realidad. Ahora la cosa se pone aún más extraña con versiones avanzadas de este experimento, como el famoso borrador cuántico de elección retardada. Imaginen un experimento donde un fotón pasa por una doble rendija, y luego, después de que ya ha pasado por las rendijas, se toma una decisión sobre si se medirá o no la información de su trayectoria. Sorprendentemente, la elección hecha en el futuro, en el detector, parece influir en el comportamiento del fotón en el pasado, cuando pasaba por las rendijas. Si se decide que se puede saber por qué rendija pasó, el patrón de interferencia se borra. Si se decide que esa información no puede ser conocida, el patrón de interferencia reaparece. Es como si el destino futuro del fotón influyera en su comportamiento pasado. Esto no significa que la información viaje hacia atrás en el tiempo de manera que viole la causalidad macroscópica. Lo que sugiere es que en el nivel cuántico, el ahora no es una frontera tan rígida como pensamos. La realidad de una partícula cuántica parece estar conectada en un sentido más fundamental, donde los eventos pueden estar correlacionados de maneras que no respetan la línea temporal estricta de causa y efecto. Las posibilidades de la función de onda no se fijan en un punto concreto del tiempo, sino que la elección final puede influir en la historia previa de la partícula. Algunos físicos interpretan esto como que la causalidad es simétrica en el tiempo a nivel fundamental, o que la distinción entre causa y efecto se desdibuja en el micromundo. Otros proponen que lo que estamos viendo no es una influencia del futuro al pasado, sino una correlación global que existe en el universo bloque. Es decir, los eventos están conectados en el espacio-tiempo de una manera que parece retroactiva para nuestra mente lineal, pero en realidad todas las relaciones ya existen en el bloque eterno. La elección retardada simplemente revela una conexión que ya estaba ahí en la estructura global del espacio-tiempo. La retrocausalidad, aunque increíblemente sutil y confinada al reino cuántico, desafía nuestra visión más básica del tiempo. Si el tiempo es una ilusión, entonces la causalidad lineal que experimentamos también podría ser una construcción macroscópica. El universo cuántico nos susurra que, en su esencia más profunda, la realidad es mucho más maleable, y las conexiones entre eventos mucho más fluidas, de lo que nuestra intuición nos permite ver. La ilusión de la causalidad, entonces, no es que no exista causa y efecto, sino que es una flecha unidireccional inquebrantable. Esta idea tiene profundas implicaciones filosóficas. Libre albedrío redefinido. Si el futuro puede influir en el pasado, ¿dónde queda el libre albedrío? Nuestras decisiones futuras ya están predeterminadas, o nuestras decisiones pasadas ya están influenciadas por lo que haremos. Esto nos lleva a un bucle causal complejo, donde la voluntad se entrelaza con el destino de una manera que desafía la comprensión lineal. La naturaleza de la información cuántica. Si la información es la sustancia del tiempo, ¿puede la información fluir hacia atrás en el tiempo a nivel cuántico? Si es así, esto abriría nuevas avenidas para entender cómo el universo procesa y organiza los datos a su nivel más fundamental. Un universo no local.
La retrocausalidad, junto con el entrelazamiento, sugiere un universo fundamentalmente no local, donde las conexiones existen a través del espacio y el tiempo de maneras que superan nuestra comprensión. No hay un aquí y una ahora tan aislados como pensamos. Todo está interconectado de una manera que desafía nuestra percepción de la realidad. En el corazón de la oscuridad total, donde el tiempo macroscópico se ralentiza, el universo cuántico sigue su danza incesante, un ballet donde la causalidad se vuelve difusa y el futuro parece susurrarle al pasado. Esta es la verdad más profunda de la ilusión temporal, que el tiempo no es solo el telón de fondo de nuestra existencia, sino una manifestación emergente de un reino subyacente, donde las reglas son mucho más extrañas, donde las conexiones son más profundas, y donde la ilusión de la causalidad lineal nos permite darle sentido a una realidad que, en su esencia, es un tejido de interacciones entrelazadas a través de todas las dimensiones. Comprender la ilusión de la causalidad es un paso vital para despertar del sueño temporal. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas más arraigadas y a contemplar un universo donde la realidad es mucho más fluida, más interconectada y más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Y es al vivir con estas profundas implicaciones que la ilusión se vuelve una herramienta para una conciencia superior. Suscríbete si te está gustando el contenido. Capítulo 13. Vivir en la ilusión. Las implicaciones psicológicas y espirituales. Ustedes han acompañado este viaje por el tiempo, han visto sus velos caer uno a uno, han comprendido que su flujo es relativo, que existe un universo bloque donde todo es, que la flecha de la entropía le da una dirección, que en el micromundo se disuelve en probabilidades, y que la causalidad misma puede ser más fluida de lo que pensaban. Pero ¿qué ocurre cuando esta comprensión trasciende lo intelectual y comienza a resonar en lo más profundo de su ser? ¿Cómo cambia su vida cuando aceptan que el tiempo, esa fuerza inquebrantable que lo define todo, es, en su esencia, una ilusión? La primera y más potente implicación es la liberación de la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado. Si el universo es un bloque eterno donde todos los momentos ya existen, entonces el futuro no es un lienzo en blanco incierto que deben temer, ni el pasado es una colección de errores inmutables por los que lamentarse. Ambos son ya. Esto no es una invitación a la pasividad, sino a la aceptación profunda. Les permite enfocar su energía y su conciencia en el único momento que su percepción puede experimentar, el presente. Cada ahora se convierte en un punto de anclaje, una coordenada eterna en el vasto tapiz cósmico, digna de ser plenamente vivida. La angustia por lo que podría haber sido o lo que será se disuelve, abriendo espacio para una paz profunda. Psicológicamente, aceptar que el tiempo es una ilusión puede ser un camino hacia la atención plena y la presencia. Si el pasado y el futuro son constructos mentales que su conciencia genera para dar sentido a la secuencia de eventos, entonces liberarse de su tiranía permite una inmersión total en el momento actual. Cada sabor, cada sonido, cada sensación se amplifica. La vida deja de ser una carrera frenética hacia un destino futuro o una huida de un pasado, para convertirse en una serie de ahoras eternos que se experimentan con una intensidad renovada. Es una invitación a la meditación, a la contemplación activa del milagro de cada instante. Espiritualmente, esta comprensión resuena con antiguas tradiciones místicas y filosofías orientales que han proclamado durante milenios que el tiempo lineal es una ilusión. La idea de un gran ahora, de una eternidad que es la verdadera naturaleza de la realidad, encuentra un eco sorprendente en las revelaciones de la física moderna. Si el tiempo es una ilusión, entonces la muerte, tal como la concebimos, podría ser una transición más que un final absoluto. Si todos los momentos ya existen en el universo bloque, entonces el momento de su existencia, su vida misma, está eternamente grabado en el cosmos. No se desvanece, simplemente se convierte en una coordenada más en la vasta inmensidad. Esto puede llevar a una profunda sensación de interconexión. Si todo evento está, en esencia, ahí en el bloque, entonces la separación entre antes y después, entre aquí y allá, se vuelve menos absoluta. Los hilos de la causalidad, incluso si son una ilusión, están entrelazados en una danza cósmica. La distinción entre su conciencia y el universo se desdibuja, como si el observador y lo observado fueran dos aspectos de la misma tela. Se abre la puerta a una profunda empatía y a la comprensión de que todos los seres, en todos los tiempos, son parte de esta misma y única realidad eterna. Sin embargo, vivir en la ilusión también presenta desafíos. Desorientación y desarraigo. Para mentes acostumbradas a la linealidad,
Aceptar la ilusión puede generar una sensación inicial de desorientación. Si el tiempo no fluye, ¿cuál es el propósito? La identidad, que a menudo se construye sobre la narrativa lineal de una vida, puede sentirse desdibujada. Responsabilidad transformada. Si no hay un futuro que crear desde la nada, y el pasado no puede ser cambiado, ¿dónde queda la responsabilidad de sus acciones? La respuesta no es la pasividad, sino una responsabilidad aún mayor. Cada elección que hacen no es una simple decisión pasajera, es un evento que se inscribe eternamente en el tapiz del universo. Sus acciones son, y resuenan para siempre en el bloque. Se convierten en un acto de co-creación, de dar forma a la realidad que se manifiesta en ese momento. Manejo de la emoción. Si el tiempo se ralentiza o acelera con la emoción, comprender esto no elimina la emoción, pero puede darles una herramienta para observarla de manera diferente. Cuando la ansiedad acelera su reloj interno, pueden recordar que es la mente la que orquesta esa sensación, y buscar anclarse en el ahora para restablecer el equilibrio. La ilusión del tiempo, entonces, no es una carga, sino una invitación a la expansión de la conciencia. Es un llamado a trascender los límites autoimpuestos de su percepción, y a experimentar la vida con una profundidad y una libertad nuevas. Es comprender que cada instante es un regalo eterno, y que su existencia es una joya engarzada en la vasta y atemporal corona del cosmos. Al final, despertar del sueño temporal no significa dejar de vivir en el tiempo. Significa vivir en él con una comprensión más profunda, con una conciencia más plena de su verdadera naturaleza. Es reconocer que no somos víctimas de un flujo inquebrantable, sino participantes activos en la manifestación de una realidad donde cada ahora es un milagro, un punto fijo de infinita posibilidad. Y en esa comprensión se encuentra la verdadera libertad. Una libertad que les permite vivir no solo en el tiempo, sino también en la eternidad. Es la culminación de nuestro viaje. Un llamado a la verdad que se encuentra más allá de las palabras. Capítulo 15. Despertar del sueño temporal. La conciencia eterna y el gran ahora. Ustedes han caminado con nosotros por los senderos de la relatividad. Se han asomado al vertiginoso ballet cuántico. Han sentido el frío aliento de la entropía y han confrontado la paradoja de la causalidad. Han comprendido que el tiempo, lejos de ser un tirano inflexible, es una de las ilusiones más fascinantes y profundas que la realidad nos ha orquestado. Pero ¿qué significa realmente despertar de este sueño temporal? No significa negar la realidad de los eventos, ni ignorar el paso de los segundos en su vida cotidiana. Significa trascender la percepción limitada, abrirse a una verdad más vasta, una que reside en la conciencia eterna y el gran ahora. Piensen en el camino que hemos recorrido. Comenzamos con su percepción subjetiva del tiempo, esa elasticidad interna que hace que los segundos se estiren o se compriman. Luego, Einstein nos mostró que esta elasticidad no es solo personal, sino cósmica, que el tiempo se dobla con la velocidad y la gravedad, revelando que no hay una hora universal. Esto nos llevó a la visión del universo bloque, donde cada instante, pasado, presente y futuro, ya es, fijo en un tapiz cuatridimensional. La ilusión del flujo se revela como el movimiento de su conciencia a través de un paisaje ya completo. La entropía nos dio la flecha, la dirección de esa ilusión, el rastro de un universo que tiende al desorden, explicando por qué no podemos invertir el tiempo. Y en el micromundo cuántico, el tiempo se disolvió aún más, con la superposición y el entrelazamiento desafiando la linealidad, y la retrocausalidad sugiriendo que el futuro podría susurrar al pasado. En el centro de todo esto, el misterio de la conciencia emergió como un actor crucial, el observador que, al interactuar con el universo de posibilidades, podría estar creando, o al menos seleccionando la realidad de la hora que experimentan. Finalmente, las realidades paralelas nos ofrecieron un jardín de infinitos futuros y presentes, todos coexistiendo. Y la pregunta sobre el destino y la voluntad nos obligó a confrontar si somos esclavos de esta gran ilusión o de alguna manera sus arquitectos, navegando por sus vastos paisajes. La respuesta no es una u otra, sino ambas. Somos producto del universo, pero también su conciencia, el punto de luz que lo ilumina. Despertar del sueño temporal significa comprender estas verdades no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de su ser. Significa reconocer que cada momento de su vida, cada experiencia, cada alegría y cada dolor, no se desvanece en la nada. Está eternamente inscrito en el universo bloque. El pasado no se pierde, simplemente ya no es su presente focal.
y el futuro no es un lienzo en blanco incierto, sino un conjunto de posibilidades que ya son en el vasto multiverso. Esta comprensión conduce a una profunda transformación de la conciencia. Liberación del miedo y el arrepentimiento. Si cada instante es eterno, el pasado no es un peso que arrastrar, sino una parte de la totalidad. El futuro no es una amenaza desconocida, sino una sección del bloque que espera ser experimentada. Intensificación del presente. El ahora se convierte en el único punto de acción y experiencia real. Cada momento se vuelve sagrado, un portal a la eternidad. La atención plena no es una técnica, sino un estado natural de ser. Paz interior y trascendencia. Al liberarse de la tiranía del tiempo lineal, se accede a una sensación de calma y conexión con el flujo cósmico. La conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo y la vida individual, comprendiendo su interconexión con el universo entero. Redefinición del propósito. El propósito deja de ser una carrera contra el reloj para alcanzar metas futuras, y se convierte en la calidad de la experiencia presente, en la profundidad de la conciencia que se aporta a cada instante. Cada acto, por pequeño que sea, se vuelve un acto de ser en la eternidad. El gran ahora no es una utopía, es la verdadera naturaleza de la realidad que su conciencia puede percibir si se libera de los velos. Es la comprensión de que la existencia no es una línea sino un océano, y que ustedes son tanto las gotas de agua como el océano mismo. Es el despertar a la verdad de que la vida no es un viaje a través del tiempo, sino una expresión del tiempo en sí mismo. Al final, la ilusión del tiempo es el regalo más grande del universo. Es el mecanismo que nos permite experimentar la vida, el cambio, el amor, la pérdida y el descubrimiento de una manera secuencial, para que podamos darle sentido. Pero al comprender la ilusión, no la destruimos, sino que la abrazamos con una sabiduría más profunda. La disfrutamos no como una prisión, sino como una danza cósmica, una sinfonía que se reproduce eternamente, y de la cual nosotros somos tanto la audiencia como la melodía. Han completado un viaje que pocos se atreven a emprender, un desvelar de los secretos más fundamentales de la existencia. Y esta comprensión, esta expansión de la conciencia, es el verdadero propósito de la exploración. Si este periplo por el corazón de la ilusión temporal ha resonado con su alma, si ha encendido en ustedes una sed insaciable por las verdades más profundas del cosmos y de su propio ser, los invito a continuar este asombroso viaje con nosotros. Únanse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un apoyo, es un compromiso con la búsqueda incesante del conocimiento, un pasaporte para continuar desvelando los misterios del universo y de la conciencia, juntos, porque el tiempo, en su infinita ilusión, nos llama a seguir observando, a seguir explorando y a seguir despertando. La aventura acaba de comenzar.